Estás mirando el sistema de calefacción más eficiente que la humanidad olvidó. Los romanos lo llamaron hipocausto, pero en los pueblos de Castilla sobrevivió durante siglos con otro nombre, la gloria. Quemaba paja, quemaba sarmientos, quemaba lo que nadie quería, y con una sola carga calentaba el suelo de una casa entera durante 24 horas. Costaba lo mismo que un café. Y mientras hoy pagas cientos de euros al mes por calentar tu casa, en algunos rincones de España, este invento de hace 2000 años sigue encendido. Esto no es una reliquia de museo. Es la gloria castellana, un sistema de calefacción que los pueblos de la meseta perfeccionaron durante siglos y que casi se extingue. Con la factura de la luz por las nubes, la pregunta arde. ¿Por qué abandonamos un calor que costaba céntimos? Esta es la historia de una casa vieja, un túnel extraño y un abuelo que sabía exactamente lo que era. Aurora heredó la casa de su abuela en un pueblo perdido de la provincia de Burgos. Las paredes eran gruesas como una fortaleza. Las vigas de madera crujían con el viento de la meseta y el frío se colaba por cada rendija. Pero lo que más le llamó la atención fue lo que descubrió al levantar una alfombra vieja en la cocina. Una trampilla de roble que daba a un túnel oscuro, excavado directamente en la tierra. Un pasadizo bajo el suelo de la casa. Medía apenas medio metro de altura y se extendía bajo las habitaciones principales. Lo primero que pensó Aurora fue que aquello era peligroso. Un nido de ratas o una ruina a punto de hundirse. Llamó a un albañil para cegarlo con cemento. Pero entonces apareció Tomás. Tomás era el abuelo de Aurora, un hombre de 83 años con las manos como raíces de encina y una memoria que viajaba a una España preindustrial que muy pocos recuerdan. Se plantó en la puerta de la cocina, miró el túnel y dijo 3 palabras que cambiaron todo. No lo toques. Es la gloria. Aurora no tenía ni idea de lo que significaba aquella palabra. Tomás le explicó que lo que ella veía como un agujero inservible era el sistema de calefacción más ingenioso que había conocido Castilla. Un invento que llegó con las legiones romanas 2000 años atrás y que los pueblos de la meseta habían perfeccionado durante siglos, porque allí nunca hubo bosques. Apenas 4 árboles retorcidos por el viento, pero había paja. Paja de trigo, de cebada, de centeno, y también sarmientos de las viñas, hojarasca, seca, cualquier cosa que ardiera. La gloria no necesitaba troncos. Con un puñado de paja que no valía nada calentaba una casa entera durante 24 horas. El suelo se convertía en un radiador de barro cocido. Caminabas descalzo en enero y sonreías. Por eso los viejos decían que quien enciende la gloria ya está en la gloria. El abuelo Tomás se arrodilló con dificultad. Sacó un mechero del bolsillo y metió un fajo de sarmientos secos por la boca del túnel. Aurora protestó. Dijo que iba a llenar todo de humo. Tomás no contestó. Aquel agujero que ella quería cegar llevaba esperando desde que su bisabuelo apagó la última carga 40 años atrás. Y esa noche la casa habló. Aurora sintió el calor antes de verlo. Una ola mansa que subía desde las baldosas de barro le envolvía a los tobillos y trepaba por las paredes como si la casa entera acabara de despertar después de 40 años durmiendo. El abuelo Tomás
arrodillado junto a la boca del túnel, sonreía con los ojos cerrados. Afuera, la nieve se acumulaba contra la ventana de la cocina. El termómetro marcaba 3 grados, pero dentro de aquella habitación, el suelo estaba a 25 grados y subiendo. Lo que Aurora había querido cegar con cemento era el corazón palpitante de la vivienda. Para entender lo que pasó esa noche, hay que viajar 2000 años atrás. Los romanos perfeccionaron el hipocausto, un sistema que calentaba el suelo de las termas y las villas de los ricos, haciendo circular aire caliente bajo un pavimento elevado sobre pilas de ladrillos. Necesitaba un horno que ardiera sin parar, toneladas de leña y esclavos que lo alimentaran día y noche. Cuando el imperio cayó, el hipocausto desapareció de Europa occidental. Los castillos medievales volvieron a calentarse con hogares abiertos, y el humo escapaba por un agujero en el techo, mientras el frío se colaba por cada rendija. Pero en Castilla ocurrió algo distinto. En la meseta central, el invierno dura 9 meses. No hay árboles. Lo único que sobra es paja. Y alguien en algún pueblo cuyo nombre nadie registró se dio cuenta de que si metías la boca del horno fuera de la casa, en el corral, y hacías pasar el humo caliente por un laberinto bajo el suelo antes de que escapara por la chimenea, la tierra cocida acumulaba el calor y lo soltaba despacio. No hacía falta un horno gigante ni madera buena. Bastaban los desechos del campo, los sarmientos de la poda, las hojas secas, la paja que sobraba tras la trilla. Todo eso, ardiendo lentamente bajo la casa, cedía su energía a la arcilla del suelo, y la arcilla se convertía en un radiador gigantesco que seguía caliente 24 horas después de apagado el fuego. La gloria no calentaba el aire, calentaba la tierra que pisabas. Y la diferencia lo cambia todo. Cuando el abuelo Tomás sacó el termómetro y lo apoyó sobre las baldosas, Aurora vio la cifra y no dio crédito. Encender la calefacción moderna en aquella casa costaba una fortuna. El gasóleo, las bombonas de butano, la luz disparada. Una familia en un pueblo de Burgos podía dejarse 200 euros al mes en calefacción y aún así pasar frío. La gloria, en cambio, funcionaba con lo que el campo daba gratis. Un fajo de sarmientos, un puñado de paja. El coste real de tener el suelo a 25 grados durante un día entero no llegaba a los 50 céntimos. Menos que un café, menos que un bollo. Pero aquí viene el giro que nadie espera. Porque el hipocausto romano tenía un defecto mortal que los castellanos corrigieron sin que los ingenieros del imperio llegaran a saberlo nunca. Los romanos calentaban el aire bajo el suelo y lo dejaban escapar sin más. La gloria castellana introdujo una pieza que lo cambió todo. Una chapa metálica que cubría la boca del horno una vez que el fuego estaba bien encendido. Esa chapa estrangulaba la entrada de oxígeno y ralentizaba la combustión. El fuego no ardía a lo loco, consumiendo todo en media hora. Duraba horas. Soltaba el calor poco a poco, y los gases calientes recorrían los conductos bajo el suelo antes de salir por un tiro vertical. El humo nunca entraba en la casa. El monóxido de carbono nunca envenenaba a nadie. Aquel sistema era seguro, barato y tan eficiente que los arquitectos modernos llevan décadas gastando millones para reinventarlo sin saber que una abuela analfabeta de Ontangas
lo usaba todas las mañanas de su vida. Aurora pasó aquella noche descalza sobre el suelo de la cocina. Miró a su abuelo y le preguntó por qué habían dejado de encenderla. ¿Por qué? Nadie hablaba de esto. ¿Por qué la gente prefería pagar una factura desorbitada antes que agacharse a echar 4 sarmientos? Tomás la miró con los ojos cansados de quien ha visto cambiar el mundo demasiado deprisa y dijo algo que Aurora no ha podido olvidar jamás. Algo que explica por qué esta tecnología milenaria estuvo a punto de extinguirse y por qué ahora mismo, con los precios de la luz destrozando familias, hay quien está volviendo a excavar los túneles que sus abuelos cegaron con hormigón. Pero antes de llegar a eso, necesito enseñarte qué hay exactamente bajo ese suelo que pisas y cómo una simple losa de barro guarda un secreto que los romanos ya conocían. Bajo el suelo de aquella cocina había un laberinto, un entramado de conductos excavados en la tierra, revestidos con bóvedas de ladrillo y rematados con baldosas de barro cocido que formaban una cámara de aire de apenas 40 centímetros de altura. El horno, situado en el corral, no calentaba directamente las habitaciones. Calentaba una masa de aire que recorría ese laberinto durante varios metros antes de alcanzar el tiro vertical de la chimenea. La arcilla absorbía la energía térmica sin prisas y luego la soltaba durante horas sin ruido, sin corrientes de aire, sin resecar el ambiente. No era un sistema de convección como los radiadores modernos. Era un sistema de radiación térmica de baja temperatura, exactamente igual que el suelo radiante que hoy cuesta decenas de miles de euros instalar en una vivienda nueva. Con la diferencia de que este no necesitaba caldera, ni gas, ni electricidad, ni tuberías de polietileno, solo paja. Y aquí es donde la historia pega un salto que nadie anticipa. Porque cuando los ingenieros modernos empezaron a excavar casas abandonadas en pueblos de Burgos para documentar estos sistemas, descubrieron algo que les hizo replantearse todo lo que sabían sobre eficiencia energética. Una gloria bien construida alcanzaba un rendimiento superior al 80%. Casi toda la energía de la combustión se transfería al suelo de la vivienda. Las chimeneas abiertas, que sustituyeron a la gloria, apenas llegaban al 15%. El resto del calor se escapaba por el tiro. Durante siglos, los castellanos habían disfrutado de una eficiencia térmica que el mundo moderno no recuperó hasta finales del siglo XX, con la invención de las calderas de condensación. Y todo gracias a esa chapa que el abuelo Tomás colocó sobre la boca del horno aquella noche. Sin ella, el fuego habría ardido en 20 minutos y el calor se habría perdido en el aire exterior. Con ella puesta, la combustión se ralentizaba tanto que un fajo de sarmientos podía durar 3 horas quemándose mansamente, cediendo cada grado de calor al suelo antes de que el humo escapara ya casi frío por la chimenea. La pregunta que atormentaba a Aurora era la misma que te estás haciendo tú ahora. Si esto era tan bueno, ¿por qué desapareció? La respuesta es una tormenta perfecta de éxodo rural, modernidad mal entendida y cemento. Durante los años 60 y 70, los pueblos de Castilla se vaciaron. Los jóvenes emigraron a las ciudades, las casas de los abuelos se cerraron y con ellas sus glorias. Llegó la bombona de butano, la estufa de queroseno, el radiador eléctrico. Sistemas más caros, pero más cómodos, porque no exigían agacharse, encender un fuego, ni tener un corral donde amontonar la paja. La modernidad trajo el confort de apretar un botón y olvidarse.
Y con ese confort vino una factura que nadie cuestionó hasta que fue demasiado tarde. Pero hay algo más. Algo que el abuelo Tomás susurró junto a la lumbre, mientras Aurora escuchaba con los pies todavía calientes sobre las baldosas. En muchos pueblos, los nuevos propietarios que heredaron las casas vieron esos túneles bajo el suelo y pensaron exactamente lo mismo que Aurora al principio, que eran una ruina. Llamaron a albañiles que jamás habían visto una gloria y los cegaron con hormigón. Cientos de sistemas de calefacción perfectamente funcionales desaparecieron bajo una losa de cemento simplemente porque el conocimiento se había perdido. Los viejos que sabían encenderlas murieron sin contárselo a nadie. Y 2000 años de evolución tecnológica, desde las termas romanas hasta la gloria castellana, estuvieron a punto de desaparecer en una sola generación. La generación del gas ciudad. Pero la historia no termina así, porque mientras media España instalaba calderas de gasóleo y pagaba facturas cada vez más altas, unos pocos se negaron a olvidar. En Hontangas, a 100 kilómetros de Burgos, todavía quedan glorias encendidas esta misma mañana. Vecinos de 70 años que cada día, durante los 9 meses de invierno que castigan la meseta, salen al corral, retiran la chapa, meten un puñado de sarmientos y vuelven a tapar. Un gesto que sus bisabuelos repetían idéntico. Y ahora, con el precio de la luz desbocado y la pobreza energética creciendo, empieza a oírse de nuevo la palabra gloria en boca de jóvenes arquitectos, permacultores y gente que busca una alternativa real al chantaje energético. Lo que era una curiosidad antropológica se ha convertido en un manual de instrucciones para el futuro. Y eso me lleva a la última parte de esta historia, donde voy a mostrarte cómo funciona exactamente este sistema, qué materiales necesitas para construir uno hoy, y por qué el suelo que pisas podría ser lo único que necesites para no volver a pagar una factura de calefacción en tu vida. El funcionamiento de una gloria es tan simple que casi ofende. Consta de 3 elementos: un horno exterior, una cámara de aire bajo el suelo y una chimenea al otro extremo. El horno está en el corral, separado de la vivienda. Desde allí, un conducto horizontal se adentra bajo la casa. El suelo de las habitaciones no es macizo. Reposa sobre una bóveda de ladrillo muy rebajada. Apenas una cueva de 40 centímetros de altura. Esa cueva recorre todas las estancias que se quieren calentar, formando un circuito en serpentín o en peine. Al final del recorrido, un tiro vertical pegado al muro opuesto aspira los gases y los expulsa al exterior. Cuando enciendes el horno y colocas la chapa, el aire caliente y el humo avanzan despacio por ese laberinto. Las baldosas de barro se comportan como una batería térmica. Absorben la energía durante la combustión y la emiten lentamente a lo largo del día. La temperatura del suelo se mantiene estable entre 22 y 25 grados sin picos ni corrientes. El aire de la habitación no se reseca porque no hay convección forzada. Respiras un calor envolvente, como el que sientes al apoyar la mano en una pared soleada en invierno. Los paisanos decían que la gloria no calienta el cuerpo, calienta los huesos. Y lo extraordinario no es solo la eficiencia energética, es la autonomía. Mientras una caldera de gas depende de una red de distribución controlada por multinacionales, una gloria solo depende del campo que rodea la casa. Los sarmientos de la viña, la paja del trigo, los restos de la poda.
Todo lo que antes se quemaba en las hogueras de San Juan o se pudría en las cunetas servía como combustible. Una hectárea de cereal produce paja suficiente para calentar una vivienda durante todo el invierno y aún sobra. Los romanos necesitaban 114 toneladas de leña al año para mantener sus termas. La gloria castellana funcionaba con los desechos que nadie quería. Ahora mismo, en pleno siglo XXI, hay arquitectos en España que están redescubriendo este sistema y adaptándolo a viviendas nuevas. En la provincia de Soria, en Burgos, en Segovia, están apareciendo reformas donde se excava el suelo, se tienden conductos cerámicos y se instala una boca de horno en el jardín. No es un capricho nostálgico, es una declaración de guerra a la factura del gas, porque la cuenta es demoledora. Una vivienda de 100 metros cuadrados en la meseta puede gastar más de 1.500 euros al año en calefacción convencional. La misma casa, con una gloria bien construida, reduce ese gasto a cero. El combustible lo da la tierra. El trabajo de encenderla son 5 minutos al día. Y el confort, según quienes la han probado, es superior al del mejor suelo radiante danés. Pero el dato más sorprendente no está en los números, está en el idioma, porque la expresión española "estar en la gloria", que usamos para describir un placer absoluto, no nació de ninguna imagen religiosa. Nació aquí, de este suelo caliente en mitad del invierno, de la sensación de caminar descalzo mientras fuera todo está helado. Esa frase llevaba siglos guardando el secreto de la gloria sin que nadie se parase a pensarlo. El abuelo Tomás se lo explicó a Aurora aquella misma noche mientras la casa entera exhalaba el calor de un puñado de sarmientos. Le dijo que la gloria nunca se apaga del todo, que mientras haya alguien que recuerde dónde está la boca del horno y tenga cerca un fajo de paja, el invento sigue vivo. Y entonces Aurora tomó una decisión. No solo no cegó el túnel, llamó al albañil y le pidió otra cosa. Le pidió que restaurara la gloria, que abriera todos los conductos, que repusiera las baldosas y que le enseñara a encenderla cada mañana. Porque Aurora entendió algo que a muchos se nos ha olvidado, que el confort térmico no debería ser un lujo que arruina a las familias, sino un conocimiento que se hereda. La gloria no es una antigualla. Es un recordatorio de que a veces la solución más moderna es la que lleva 2000 años esperando bajo nuestros pies. Si esta historia te ha hecho sentido, si intuyes que hay formas más inteligentes de evitar el frío que pagar facturas disparadas, tengo algo para ti. He preparado algo especial para los que quieren ir más allá. Todo está explicado con detalle en el enlace que aparece en el primer comentario fijado. Pasa por allí, míralo y dime si es lo que estabas buscando. Dale a suscribirte si quieres más documentales como este. Comparte el vídeo con alguien que todavía camine descalzo sobre parquet frío y dime en los comentarios, ¿conocías la gloria o es la primera vez que oyes hablar de ella? Porque mientras haya alguien que pregunte, este invento no se apagará nunca.